Decidió adentrarse en la roca cuando todos a su alrededor consideraban que era una locura. Mientras los vecinos reforzaban sus casas y confiaban en un invierno suave, ella construía un refugio secreto dentro de la pared de piedra caliza. Le advirtieron sobre derrumbes, sobre el frío, sobre la inutilidad de su esfuerzo. Pero ella confiaba en la piedra, en la tierra y en sus propios cálculos. El este de Nebraska, a finales de la década de 1870, era un territorio que parecía no pertenecer del todo a los hombres, sino al viento. Las llanuras se extendían sin interrupciones visibles, apenas onduladas por colinas bajas y surcadas por ríos que en invierno se convertían en cintas de hielo opaco. No había bosques densos que sirvieran de protección natural, ni montañas que detuvieran las corrientes polares que descendían desde el norte con una violencia impredecible. El cielo dominaba el paisaje con una amplitud casi insoportable y cuando cambiaba de humor lo hacía sin aviso, transformando la calma en amenaza en cuestión de horas. A lo largo del valle del río Platte emergían formaciones de piedra caliza, antiguas y silenciosas, restos de un tiempo geológico en el que el mar cubría aquella tierra. Entre esas paredes claras, erosionadas por siglos de viento y agua, se abrían pequeñas grietas y cavidades que la mayoría de los colonos apenas miraba dos veces. El invierno de 1878 había comenzado de manera inquietante. En enero se habían registrado días inusualmente templados, con temperaturas que recordaban al inicio de la primavera, seguidos por descensos bruscos que congelaban el suelo en una sola noche. Los hombres comentaban el clima en la tienda de suministros con una mezcla de resignación y desconfianza, pero nadie parecía dispuesto a interpretar aquellas señales como algo más que caprichos estacionales. Las casas de césped, construidas con bloques de tierra compactada y sostenidas por vigas de algodón traídas desde kilómetros de distancia, representaban el estándar de supervivencia en la región. Eran económicas, relativamente rápidas de levantar y ofrecían cierta protección contra el viento constante, pero tenían defectos que solo se revelaban en los peores días. Cuando el frío descendía por debajo de los 20 grados bajo cero y el viento soplaba sin obstáculos, las paredes sudaban escarcha por dentro y el aire se volvía tan denso que parecía cortar los pulmones. Hannah Larson conocía demasiado bien esas limitaciones. Tenía 39 años y llevaba 18 meses viuda. Su esposo, Daniel, había enfermado tras un invierno especialmente crudo. Una neumonía mal atendida, agravada por el frío constante dentro de la casa de césped, terminó con su vida antes de que llegara la primavera. La pérdida no fue solo emocional, fue una fractura estructural en su mundo. Con 3 hijos pequeños y 70 acres de tierra que dependían del trabajo diario para producir alimento, Hannah no podía permitirse el lujo del miedo, pero tampoco podía ignorarlo. El recuerdo de aquella temporada la perseguía cada vez que veía a su hija menor, Lucy, toser durante las noches más frías. Los médicos más cercanos estaban a más de un día de viaje, y la salud frágil de la niña hacía evidente que otra temporada similar podría resultar fatal. Fue en el invierno posterior a la muerte de Daniel cuando Hannah comenzó a observar con atención detalles que antes le habían pasado inadvertidos. En la parte trasera de la propiedad había un pequeño sótano excavado en la tierra donde almacenaban papas y frijoles secos. Incluso en los días más fríos, la temperatura en ese espacio subterráneo permanecía sorprendentemente estable. No era cálido, pero tampoco era cruel. Mientras el agua en la casa principal se congelaba en los cubos durante la noche, en el sótano apenas se formaba una película delgada de hielo. Aquella diferencia despertó en ella una intuición que no era producto de la teoría, sino de la experiencia directa. La tierra conservaba una temperatura constante, protegida de los extremos del aire libre. Si esa estabilidad pudiera trasladarse a un espacio habitable, el invierno perdería parte de su dominio. En noviembre, mientras buscaba un manantial que no se congelara con facilidad,
descubrió una pequeña cavidad en una de las formaciones de piedra caliza que se alzaban sobre el valle. No era más que una hendidura natural de unos pocos metros de profundidad, con un techo sólido y paredes lisas por la erosión. La mayoría de los colonos habría considerado aquel hueco un simple refugio para animales o un accidente geológico sin utilidad práctica. Hannah, en cambio, se quedó allí de pie durante largo rato, sintiendo la diferencia térmica entre el interior y el exterior. El aire dentro era más estable, menos agresivo. La piedra no crujía ni vibraba con el viento. Había en ese espacio una promesa silenciosa. La decisión de transformar aquella cavidad no surgió de un impulso repentino, sino de una acumulación de certezas. Hannah entendió que ampliar la entrada no tendría sentido. El punto fuerte del lugar era la masa de roca que lo rodeaba. Si excavaba hacia adentro, manteniendo intacto el frente y el saliente natural que actuaba como protección, podría crear una cámara interna protegida por toneladas de piedra. La roca caliza, sólida y compacta, ofrecía una estabilidad estructural que el césped nunca podría igualar. Durante las primeras semanas de enero comenzó a trabajar con herramientas prestadas, alternando las labores del hogar con horas de golpes rítmicos contra la pared posterior de la cueva. El esfuerzo físico fue inmenso. La piedra cedía lentamente, fragmentándose en bloques que Hannah arrastraba hacia el exterior uno por uno. El montículo de escombros creció hasta alcanzar casi la altura de un hombre. Sus manos se agrietaron, sus hombros ardían por las noches, pero el espacio interior comenzó a adquirir forma. No buscaba un túnel irregular. Moldeaba la cámara con paredes ligeramente curvas para permitir que el aire circulara sin estancarse en rincones fríos. Cada centímetro excavado era examinado con cuidado para asegurarse de que no existieran fisuras ocultas que comprometieran la estabilidad del techo. La comunidad no tardó en notar el proyecto. Al principio se trató de curiosidad. Algunos vecinos se detenían a observar desde cierta distancia, comentando entre ellos que la viuda Larson parecía haber encontrado una distracción peculiar para el invierno. Con el paso de las semanas, la curiosidad se transformó en preocupación. Jack Morgan, antiguo ingeniero del ejército, visitó la excavación con el ceño fruncido. Había supervisado construcciones de puentes y sabía reconocer tensiones estructurales en la roca. Observó el techo, golpeó la piedra con el mango de una herramienta y calculó el peso del saliente natural. En su opinión, el riesgo era innecesario. Una fractura imprevista podría convertir la cueva en una tumba. Poco después, Michael Brown, ganadero curtido por casi una década en las llanuras, expresó objeciones de otra índole. Su experiencia le decía que los espacios cerrados durante el invierno acumulaban humedad, y que la humedad, en condiciones extremas, era tan peligrosa como el frío mismo. Había oído historias de mineros atrapados en galerías donde el aliento se convertía en hielo y las paredes sudaban escarcha. Desde su perspectiva, una cueva podía convertirse en una trampa mortal si no se gestionaba correctamente la ventilación. Hannah escuchó esas advertencias sin confrontación. No negaba los riesgos, los estudiaba. Precisamente por eso había decidido excavar hacia la profundidad del macizo rocoso, donde la temperatura sería más estable. Comprendía que la entrada abierta permitiría la entrada directa del viento, por lo que comenzó a diseñar una solución antes de que el problema se manifestara. La oposición de sus vecinos no detuvo el trabajo, pero sí la obligó a pensar con mayor precisión. Si iba a desafiar las formas tradicionales de construcción, debía hacerlo con un sistema coherente y no con esperanza ciega. A medida que la cámara interna se ampliaba, Hannah empezó a vislumbrar algo más que un refugio improvisado. La cueva se convertía en una estructura deliberada, un espacio que combinaba la masa térmica de la piedra con la posibilidad de incorporar elementos de aislamiento adicionales.
El sonido del viento seguía golpeando las llanuras con la misma indiferencia de siempre, pero dentro de aquella formación de caliza comenzaba a gestarse una idea que no dependía del fuego constante ni de la resistencia frágil de muros de tierra. Era una idea nacida de la observación paciente del entorno y de la convicción de que la tierra misma podía ofrecer protección si se la comprendía con respeto. Con el paso de febrero, el proyecto dejó de ser un acto aislado de terquedad y empezó a transformarse en una declaración silenciosa contra la resignación. Hannah no buscaba desafiar a sus vecinos ni demostrar superioridad. Lo que perseguía era la posibilidad de un invierno distinto, uno en el que el frío no decidiera quién viviría y quién no. Sin saberlo aún, esa determinación marcaría el comienzo de un cambio que trascendería su propia familia y que pronto sería puesto a prueba por una fuerza que ningún colono podría ignorar. La determinación que había comenzado como una intuición silenciosa en el interior de la roca, se convirtió, con el avance de febrero, en un proyecto meticulosamente pensado. Hannah comprendía que excavar una cavidad más profunda no bastaba para garantizar la supervivencia. La estabilidad térmica de la piedra era solo una parte del equilibrio. El verdadero desafío consistía en controlar la relación entre el aire interior y la violencia exterior. Si el viento encontraba un camino directo hacia el corazón de la cámara, todo su esfuerzo quedaría anulado. Por ello, antes incluso de ampliar 1 metro más la profundidad, comenzó a trabajar en el diseño del acceso. Levantó una primera pared de madera en el frente de la cavidad, utilizando vigas de algodón que había conseguido intercambiando trabajo por materiales. No la colocó alineada con la entrada natural, sino ligeramente desplazada, creando un ángulo que obligaba al aire a cambiar de dirección antes de penetrar en el interior. Después construyó una segunda barrera, más sólida, situada unos pasos más adentro. Entre ambas quedó un espacio intermedio, un corredor estrecho que actuaría como cámara de compensación. El viento, al no poder atravesar en línea recta, perdería parte de su fuerza antes de alcanzar la zona habitable. Aquella configuración no era producto de la improvisación, sino de la observación del comportamiento del aire en los días de mayor ventisca. Hannah había pasado horas estudiando cómo el polvo se arremolinaba en los rincones del establo, o cómo el humo de la chimenea buscaba salidas invisibles. Sin embargo, sabía que el problema de la conducción térmica era igualmente crítico. La madera, aunque útil como barrera mecánica, no aislaba por sí sola frente a temperaturas extremas. Por eso decidió levantar una pared interna de piedra, separada de la estructura de madera por un espacio de varios centímetros. Ese vacío, aparentemente insignificante, se convirtió en el elemento central del diseño. El aire atrapado entre ambas superficies funcionaría como ruptura térmica, reduciendo la transferencia directa del frío hacia el interior. Cada bloque fue colocado con cuidado, encajado sin dejar fisuras amplias que permitieran filtraciones indeseadas. El techo natural de la cueva, aunque sólido, requería atención adicional. Hannah examinó una grieta que ascendía hacia la superficie y comprendió que podía transformarse en una vía de ventilación. Ensanchó con paciencia ese canal, lo suficiente para permitir el paso constante, pero moderado del aire caliente que se acumularía en la parte superior. No buscaba una corriente fuerte, sino un flujo lento que impidiera la acumulación de dióxido de carbono y de humedad sin enfriar bruscamente el ambiente. En la salida superior colocó una losa inclinada que impediría la entrada directa de nieve o lluvia, dejando solo el espacio necesario para que el aire circulara por diferencia de temperatura. La gestión de la humedad se convirtió en otra prioridad. Recordaba con claridad las noches en que el interior de la casa de césped amanecía cubierto de escarcha, producto de la respiración atrapada en un espacio mal ventilado. En la cueva, el suelo fue nivelado con un ligero desnivel hacia el fondo,
cubierto con una capa de arena y grava que permitiría drenar cualquier infiltración de agua. La piedra misma, al mantenerse a temperatura estable, ayudaría a evitar la condensación excesiva. Hannah no dejaba ningún detalle al azar. Cada solución respondía a un problema observado en inviernos anteriores. Fue en medio de ese proceso cuando apareció Elias Gray. Su presencia no fue anunciada ni ruidosa. Simplemente llegó una mañana y permaneció largo rato contemplando la estructura, sin emitir juicio inmediato. Su experiencia en territorios más duros que el Valle del Platte le otorgaba una mirada distinta. Observó el saliente natural que protegía la entrada y señaló que debía ampliarse para desviar el viento hacia arriba con mayor eficacia. Sugirió también que el espacio destinado al almacenamiento de agua se separara físicamente del área de descanso, para que el calor corporal no alterara la estabilidad térmica de los recipientes. Hannah aceptó esas observaciones sin resistencia. Comprendía que la sabiduría no era patrimonio exclusivo de ningún oficio. Aumentó el voladizo externo, reforzó los soportes y excavó una cámara secundaria donde colocó vasijas de arcilla selladas con cuidado. Esa cámara, ligeramente más profunda, mantenía una temperatura constante que impedía la congelación incluso cuando el aire exterior descendía bruscamente. También destinó otra sección, separada por una pared parcial, al almacenamiento de alimentos. La separación evitaba la acumulación de humedad sobre los granos y conservas. Las jornadas se hicieron más largas y extenuantes. La cueva alcanzó finalmente una profundidad cercana a los 7 metros, con una altura suficiente para que un adulto permaneciera de pie sin encorvarse. La masa total de piedra que rodeaba la cámara se convirtió en el corazón térmico del refugio. Hannah comenzó a realizar pequeñas pruebas. Cerraba las barreras de madera durante la noche y medía con un termómetro sencillo la variación de temperatura al amanecer. Mientras afuera el termómetro descendía varios grados, en el interior apenas se registraban cambios mínimos. El flujo de aire a través del conducto superior podía percibirse acercando una mano al techo. Era suave pero constante. Los suministros fueron almacenados con previsión. Frijoles secos, harina de maíz, carne salada y recipientes con agua suficiente para varias semanas. Mantas gruesas, pieles curtidas y utensilios básicos completaban la preparación. Hannah no anunciaba sus cálculos, pero sabía que si una tormenta prolongada aislaba el valle durante días, el refugio debía sostener a más de su propia familia. Esa posibilidad comenzó a adquirir peso cuando el clima volvió a comportarse de forma errática. A mediados de marzo, una oleada de calor anómalo cubrió la región. La nieve se derritió con rapidez y el aire se volvió pesado, casi eléctrico. Muchos celebraron la llegada anticipada de la primavera, pero Hannah percibió algo distinto. Había aprendido a observar la presión en el ambiente, ese silencio extraño que precede a los grandes cambios. El termómetro marcaba cifras agradables, sin embargo la sensación era de tensión contenida. Recordaba inviernos en que una calma semejante precedió a descensos violentos. Decidió advertir a sus vecinos. No todos escucharon con atención. Algunos interpretaron su advertencia como consecuencia de haber pasado demasiado tiempo bajo tierra, obsesionada con el frío. Sin embargo, el recuerdo de su disciplina en la construcción despertó dudas en otros. Michael Brown comenzó a trasladar parte de sus provisiones hacia la colina, por si acaso. Sarah Collins llegó con su sobrino, cuyo estado de salud la obligaba a actuar con prudencia. Una familia más, los Rivers, afectados por pérdidas recientes, optó por no desafiar al azar. Al caer la tarde, 19 personas se encontraban dentro de la cueva. El aire aún era templado, el cielo despejado y el paisaje transmitía una falsa sensación de normalidad. Las barreras fueron selladas con cuidado, las mantas distribuidas y los niños acomodados en la zona más protegida. La organización interna reflejaba la previsión de Hannah, el área central para el descanso, los laterales para almacenamiento
el conducto superior funcionando como respiración constante del espacio. La transición entre la espera y la confirmación de la amenaza ocurrió con una rapidez brutal. Durante la noche la temperatura comenzó a descender de forma acelerada. Lo que había sido un ambiente primaveral se transformó en una caída de decenas de grados en pocas horas. El viento llegó después, golpeando el exterior con un rugido continuo. La estructura externa desvió la primera embestida hacia arriba, y el corredor intermedio absorbió la fuerza restante. Dentro de la cámara, el aire permanecía estable, apenas alterado por el murmullo del vendaval que resonaba en la piedra. Hannah comprendió entonces que todo lo construido estaba a punto de enfrentarse a su verdadera prueba. La tormenta que había presentido no solo había llegado, lo había hecho con una violencia que superaba cualquier cálculo previo. El refugio, concebido en silencio y escepticismo, se convertía en la única barrera entre la vida y la devastación que comenzaba a desatarse sobre el valle. La noche en que el viento comenzó a rugir contra la ladera marcó la línea invisible entre la conjetura y la realidad. Dentro de la cámara excavada en la piedra, el aire permanecía estable, pero todos podían sentir que algo vasto y violento se desplegaba más allá de las paredes de caliza. El descenso de la temperatura no fue gradual, sino abrupto, como si una mano gigantesca hubiese retirado de pronto el calor del mundo. En cuestión de horas el aire exterior cayó decenas de grados, y el sonido del viento se transformó en un golpe constante que hacía vibrar la entrada protegida por las dobles barreras. La nieve no cayó suavemente. Avanzó horizontal, impulsada por ráfagas que convertían la llanura en una extensión blanca sin horizonte. Hannah permaneció despierta gran parte de la noche, atenta al comportamiento del refugio. Observaba la leve corriente que ascendía por el conducto superior, percibía el aire fresco que se infiltraba lentamente por la cámara de acceso y comprobaba que no existía acumulación de humedad en las paredes. La temperatura interna se mantenía entre 8 y 10 grados sobre cero, suficiente para impedir que el agua almacenada se congelara y para que los cuerpos, protegidos por mantas y pieles, conservaran su calor. La masa de piedra que rodeaba la cámara actuaba como un corazón lento y constante, absorbiendo el calor humano y devolviéndolo con suavidad. A medida que la tormenta alcanzaba su punto máximo, el viento golpeaba con tal intensidad que la madera exterior crujía bajo la presión. Sin embargo, la desviación creada por el saliente ampliado y el ángulo del primer muro evitaban que las ráfagas penetraran en línea directa. El corredor intermedio funcionaba como una zona de amortiguación. El aire frío perdía fuerza antes de tocar la segunda barrera. Dentro del espacio principal, la atmósfera permanecía sorprendentemente tranquila, un contraste casi irreal con la violencia que sacudía el valle. La organización interna se volvió esencial. Los adultos se turnaban para revisar los sellos de la entrada y comprobar que la nieve no bloqueara completamente la ventilación. Los alimentos se distribuían con cuidado, racionados para un periodo prolongado. El agua, almacenada en la cámara secundaria, mantenía una temperatura constante gracias a la profundidad y a la separación del área de descanso. No se formaba escarcha en las paredes ni se acumulaba condensación en el techo, prueba de que el flujo de aire cumplía su función sin enfriar el ambiente. La tormenta no se dio al amanecer. Durante horas interminables el vendaval arrastró nieve en capas que se acumulaban contra la colina. La visibilidad desapareció por completo, y el mundo exterior dejó de existir como referencia tangible. En el interior del refugio, el tiempo parecía medirse solo por la intensidad del ruido y por la vigilancia constante de quienes sabían que cualquier fallo podría resultar fatal. Sin embargo, el sistema resistía. La piedra no vibraba ni mostraba fisuras. El techo permanecía sólido, indiferente a la presión del viento. Mientras tanto, en las casas de césped dispersas por el valle, la realidad era distinta.
Aquellas estructuras que parecían suficientes en inviernos moderados comenzaron a ceder bajo el peso de la nieve y la infiltración del frío. El aire penetraba por cada rendija y el fuego, por más que ardiera, no lograba compensar la pérdida de calor. Algunos techos colapsaron bajo la acumulación de hielo, otros muros se agrietaron. Cuando el viento alcanzó su máxima velocidad, la temperatura efectiva descendió a niveles que congelaban la piel expuesta en cuestión de minutos. La tormenta se prolongó durante más de un día completo, una sucesión interminable de horas en que el mundo pareció reducido a un remolino blanco. En el interior de la cueva, los niños lograron dormir por momentos, ajenos al cálculo constante de los adultos. Hannah percibía con claridad que cada detalle concebido en semanas anteriores estaba cumpliendo su propósito. La masa térmica de la roca estabilizaba el ambiente. La ventilación evitaba la asfixia. El diseño del acceso impedía que la furia del viento irrumpiera sin control. Aquella combinación de observación, cálculo y respeto por la naturaleza se convertía en la diferencia tangible entre la supervivencia y la tragedia. Cuando finalmente el rugido comenzó a disminuir y el silencio regresó gradualmente, nadie celebró de inmediato. La salida estaba bloqueada por una pared de nieve compacta. Con esfuerzo y herramientas improvisadas, los hombres despejaron el acceso hasta abrir un paso estrecho hacia el exterior. Lo que encontraron fue un paisaje transformado más allá del reconocimiento. Los campos desaparecieron bajo metros de nieve. Las cercas se habían borrado. Algunas viviendas estaban reducidas a montículos blancos. El valle parecía un territorio recién creado por el hielo. La casa de césped de Hannah había desaparecido por completo. El techo colapsado y los muros enterrados bajo un manto espeso confirmaban que, de haber permanecido allí, ninguno habría sobrevivido. La magnitud de la devastación se reveló con el paso de las horas. 11 personas del asentamiento no lograron resistir la tormenta. El frío había penetrado en sus hogares y apagado sus fuerzas sin misericordia. La tragedia se extendía por las granjas vecinas como un eco sombrío. La constatación de que 19 personas habían sobrevivido dentro de la cueva no fue recibida con orgullo, sino con una mezcla de asombro y gratitud. Aquello que muchos habían considerado una obstinación innecesaria se revelaba como una solución concreta ante un desastre sin precedentes. Jack Morgan examinó la estructura con la mirada de un ingeniero transformada por la evidencia. Midió la estabilidad del techo, calculó el espesor de la roca, observó la ventilación y reconoció que el sistema funcionaba más allá de lo que cualquier cálculo tradicional habría anticipado. En los días siguientes, mientras el valle intentaba reorganizarse, el refugio se convirtió en punto de referencia. Los vecinos estudiaban la disposición de los muros, la separación entre madera y piedra, el ángulo del acceso y la profundidad de la cámara. Lo que comenzó como un acto individual se transformó en modelo colectivo. Michael Brown inició la excavación de un refugio similar en su propiedad. Sarah Collins promovió la construcción de un espacio comunitario cercano a la estación. La idea se expandió no como una teoría abstracta, sino como una lección tangible grabada en la memoria de quienes habían visto la diferencia entre resistir y sucumbir. Con el paso de los años, varios refugios inspirados en aquel diseño surgieron a lo largo del territorio. Las muertes por frío disminuyeron, y la comunidad desarrolló una nueva relación con el entorno, menos basada en la confrontación y más en la adaptación. La hija menor de Hannah creció y superó la fragilidad que había marcado su infancia. Cada invierno posterior era afrontado con preparación, no con resignación. El refugio original permaneció intacto, protegido por la misma masa de roca que había salvado vidas. En su interior, la temperatura continuaba estable, ajena a las variaciones del clima. La piedra conservaba no solo calor, sino memoria. Allí quedó inscrita la prueba de que la supervivencia no dependía exclusivamente de la fuerza,
sino de la capacidad de observar y aprender de la tierra. La tormenta que había devastado el valle no fue recordada solo por su furia, sino por la lección que dejó. En un territorio donde el frío había decidido durante años el destino de familias enteras, una mujer viuda había demostrado que la tradición no era la única respuesta posible. La frontera entre la vida y la muerte se había definido por la previsión, la humildad ante la naturaleza y la valentía de actuar cuando otros dudaban. Y así, bajo la ladera de piedra caliza que aún domina el Valle del Plate, quedó la certeza de que incluso en las tierras más inhóspitas, la esperanza puede excavarse con paciencia y convicción. Suscríbanse al canal para no perderse nuevas historias sobre quienes lograron resistir donde otros se rindieron. No olviden ver los demás videos del canal. Cada historia revela aspectos inesperados del pasado. Y compartan este video con sus amigos. Tal vez sean precisamente estas historias las que le recuerden a alguien que siempre hay una salida si no se tiene miedo de buscarla.